Aleluya, gloria al Señor. Quiero decirle que esta lección me da mucho alegría. ¿Por qué? Porque cuenta cómo el Señor añadía cada vez más a la iglesia. Habla de un número de 120, habla de 3000, habla de 5000, luego dice muchos hombres y mujeres, luego de eso ya no da las cantidades, pero hay muchos estimados de lo que se podía en esos días calcular. Esta lección número 12 se llama Panorama del crecimiento de la iglesia en el libro de los Hechos. El versículo 47 de Hechos 2. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En Hechos 2 se registra el nacimiento de la iglesia. El Espíritu Santo se desarmó sobre 120 personas. Pedro se levantó y predicó. Esta predicación trajo como a 3000. Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Ellos se comprometieron, los apóstoles, los discípulos del Señor, a continuar también en esta doctrina, predicando y enseñando lo que el Señor les había instruido a ellos. Predicaron el mismo mensaje todos, al igual que Pedro. La iglesia primitiva, hermanos, continuó en la doctrina de ellos, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en oraciones. Compartieron lo que tenían, continuaron en el templo y de casa en casa alabaron a Dios y tuvieron favor con el pueblo. Debido a estos elementos, muchos milagros y señales fueron hechos por los apóstoles. Como resultado, el versículo 47, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El hombre cojo, hermanos, trayendo sanidades, sentencias en una cárcel, pero eso trajo crecimiento. El hombre cojo, como citaba al inicio, fue sanado. Y como recompensa para los apóstoles, para los varones de Dios, fueron echados en la cárcel. Con el pastor en la cárcel, pensaron ellos quizás, de seguro la iglesia dejaría de crecer. Pero muchos, dice Hechos 4:4, de los que habían oído la palabra, creyeron. Y el número de los varones era como 5000. Ellos oyeron la palabra. Una razón para la falta de crecimiento en las iglesias hoy en día es que la gente no está oyendo la palabra. Nuestras iglesias deben de ser iglesias de la palabra del Señor, donde se predica la palabra de Dios con poder y sin miedo. Fíjese que en Ghana, que queda al occidente de África, el Comité de Evangelismo de ellos reportó que en un estudio que hicieron de la iglesia encontraron que solamente el 11% de la población asiste a la iglesia los domingos. Pero sorprendentemente, más del 60% de la población al preguntarse le dijo que ellos eran miembros de una iglesia. El 60% en Ghana, pero en realidad solo asiste el 11%, porque hay una gran brecha entre profesar y practicar el cristianismo. Este estudio también que se hizo en Ghana, en el occidente de África, reveló que algunas de las razones para no asistir a la iglesia son las siguientes. Las personas dicen, y aunque quizás lleguemos a pensar son excusas para no congregarse, pero escuche lo que el estudio dijo. La adoración no es un principio bíblico. También dijeron el contenido del ministerio no es bíblico, ni balanceado o tampoco está relacionado con la vida, lo que yo estoy viviendo. El evangelio de arrepentimiento y fe en Jesucristo no es predicado hoy en día, se habla de otras cosas. El evangelismo no tiene un interés genuino en los perdidos o tampoco hace un esfuerzo continuo para alcanzar a otros para el Señor. El líder pastoral termina siendo alguien dictatorial, le falta una visión espiritual y para la vida, y le falta moral, le falta integridad, y le faltan dones pastorales, espirituales, así es que no voy. Y las personas se fijan en los errores y defectos del ser humano y no ponen la mirada en el Señor. También ellos dicen, hermanos, de que hay una falta de instrucción para los convertidos. No hay clases especiales, no hay discipulado, no se le enseña a las personas. Entonces ellos terminan, aunque sí son miembros, o por lo menos llegaron una vez, ellos se consideran miembros, pero como no hay un seguimiento, no hay discipulado, ellos dejan de asistir. En Hechos 4, versículo 4, solamente se mencionan varones. Tal vez también habían 5000 mujeres y por lo menos una criatura por pareja, la cual sería otros 5000. Se puede estimar que la iglesia creció hasta quizás más o menos unas 15000 personas.
Es cierto, había mucha gente, ahora esto termina ocasionando que hayan muchos más problemas. No es lo mismo estar solo 12 discípulos, no es lo mismo estar solo 120 en el aposento alto, cuando de repente ahora ya son 3,000 personas. Los apóstoles fueron librados de la cárcel después de la sanidad de este cojo que hicieron en el templo de la Hermosa, con un compromiso de obedecer a Dios en lugar que a los hombres, fue la palabra de Pedro. ¿Será mejor obedecer a Dios o obedecer a los hombres? Hechos 5, capítulo ya, revela que temor vino sobre la iglesia y los apóstoles hicieron muchos prodigios y señales. Versículos 11 y 12 de Hechos 5. El versículo 14 dice de la siguiente manera: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Hechos 6 empieza con un gran crecimiento en la iglesia y la falta de personal para encargarse del crecimiento. Se dio solución al problema. Se eligieron diáconos, había unos requisitos para eso. Los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros no sigamos con el ministerio de la palabra y el ministerio de la oración. Y se eligieron personas para que ayudaran en esta labor de servir a las mesas. Los diáconos hicieron lo que debían hacer. Los pastores hicieron lo que debían hacer. Y Dios entonces hizo lo que debía de hacer. Y la iglesia cada día crecía mucho más. El versículo 7 de Hechos 6: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, dice, obedecían a la fe. Los discípulos empezaron añadiéndose, pero a medida que la palabra de Dios se difundía, empezaron a multiplicarse. Es la voluntad de Dios añadir y multiplicar a la iglesia. Es el plan del diablo, recuerde, sustraer y dividir. Los 120 originales tal vez ahora sumen unas 25,000 personas. Ahora es necesario de misioneros. Ya la iglesia no se va a permanecer solo en Jerusalén. Es necesario, es un plan de Dios, ir a otros lugares donde el evangelio no ha llegado. Misioneros, hermanos, aquellos portadores del evangelio, de las buenas nuevas, hoy son enviados. Con una visión para el futuro se enviaron misioneros y las iglesias alrededor empezaron a multiplicarse. Cuando ellos lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares hay que han creído. Hechos 21:20. Los apóstoles vivieron y murieron por el crecimiento de la iglesia. Lo primero al despertar, lo último al dormir, era el crecimiento de la iglesia. Ellos fueron hombres que cambiaron a ese mundo en el cual ellos vivían con el poder de la palabra del Señor. Ellos sorprendieron al mundo, y ya que el mundo les conocía como hombres sin letras y del vulgo. Ellos siguieron las enseñanzas de Jesús, quien murió en la cruz del Calvario por el crecimiento de la iglesia. Nosotros tenemos el mismo espíritu y el mismo reto de alcanzar a un mundo mucho más grande. No nos podemos quedar nada más en el Jerusalén. Tenemos que avanzar a Judea, tenemos que llegar a Samaria y tenemos que ir a lo último de la tierra. Si usted no puede ir, usted puede colaborar con la iglesia, usted puede colaborar con las misiones locales, usted puede colaborar con las misiones a nivel nacional y usted puede colaborar con las misiones a nivel mundial. Algunos van dando, otros van yendo. Esta es la lección número 12. Que el Señor les bendiga y nos siga multiplicando.